Bueno, disculpen primero que todo, tuve una pequeña complicación, así que no pude hacer la ayudantía vía online. Así que les hago esta ayudantía de forma grabada, se la voy a subir y eventualmente vamos a tener alguna otra instancia en donde podamos tener alguna reunión online y donde ustedes puedan ir realizando preguntas y yo les pueda ir respondiendo. Por el momento voy a tratar de ser lo más claro posible para que no caigan dudas de esta ayudantía. Primero que todo, presentarme también, mi nombre es Josué Salinas, soy el ayudante de Jaime Miranda, trabajo con él hace aproximadamente 3 años y soy ingeniero en información y control de gestión. Eh, Actualmente trabajo en una empresa de analista de datos, de business intelligence y de control de gestión. Y bueno, eso es un poco para darle un poco mi background, mi presentación a grandes rasgos. Lo que vamos a ver ahora son dos ayudantías, o sea, en realidad es una ayudantía, pero vamos a ver dos problemas, ¿ok? El primer problema es descripción del problema de asignación de tareas y el segundo problema que vamos a revisar es descripción de selección de proyectos, ¿ok? Eh, para esto, lo que nosotros vamos a hacer en el fondo es tomar un problema de la vida real, que de todas maneras está bastante simplificado, y lo vamos a llevar a una descripción matemática y posteriormente lo vamos a llevar a trabajar en Excel para poder solucionarlo utilizando la herramienta Solver. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver nuestro primer problema. Ustedes ya tienen los archivos arriba, así que no va a haber complicaciones en ese sentido, pueden ir siguiendo eventualmente la ayudantía. Y bueno, el primer problema dice descripción del problema asignación de tareas. ¿Ok? Existen n personas disponibles para realizar n tareas. ¿Ok? Aquí lo que nosotros estamos diciendo es que existe una situación en donde nosotros tenemos una cantidad determinada de personas para realizar una cantidad determinada de tareas. Cada persona debe ser asignada exactamente a una tarea y cada tarea debe tener asignada a una persona. Lo que estamos escuchando aquí es como una especie de restricción, ¿ok? Nos está pidiendo, el problema nos exige que cada persona debe tener asignada exactamente una tarea y que cada tarea debe tener asignada una persona. Algunas personas están mejor calificadas para algunas tareas, el cual es medido y reflejado en el parámetro C sub I sub J. Ya vamos a ver lo que son los parámetros y en particular qué significa esta sigla. Este es un número positivo que cuantifica la calificación de la persona I respecto de la tarea J. Es decir, mientras mayor sea C sub I sub J, más calificado será la persona I respecto de la tarea J. El problema consiste en encontrar la asignación de tareas que genere el mayor beneficio para la empresa. Si nosotros revisamos nuestro Excel, tenemos nuestro problema número 1 que es asignación de tareas. Fíjense, tenemos 5 personas y tenemos 5 tareas. Para cada persona yo le tengo que asignar alguna tarea. ¿Ok? Estos números que nosotros tenemos aquí adentro son nuestros coeficientes de adecuación, podríamos decirlo, o nuestro parámetro C sub I sub J. ¿Ok? Lo vamos a pintar. Ahora, esto nos dice costo de la persona I a la hora de realizar la tarea J, ¿ya? O costo, o mejor dicho, coeficiente de adecuación, ¿ok? Este aquí lo vamos a dejar como coeficiente de adecuación de la persona I a la hora de realizar la tarea J. Entonces, nosotros vamos a tener I personas y vamos a tener J tareas. De alguna forma, yo tengo que asignarle una tarea a una persona, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Maximizar el número que nosotros podamos obtener de acuerdo a la asignación de personas. Por ejemplo, hagamos una solución manual. Una solución manual de esto sería lo siguiente. Para la persona A, yo voy a decir
que se va a asignar la tarea 4, dado que es la tarea con la cual tiene el mayor coeficiente de adecuación. ¿Ok? Mi forma de solucionar el problema va a ser a partir de las personas. Voy a ir mirando la primera persona, voy a asignarle la tarea que tenga un mayor coeficiente de adecuación. Miro a la segunda persona y voy a ver nuevamente cuál es el mayor coeficiente de adecuación de esta persona. Y lo voy a seleccionar. Y así sucesivamente con cada persona de aquí abajo. Entonces la segunda persona, la persona B, yo diría, ok, ¿qué coeficiente de adecuación es más alto para la tarea? ¿Ya? Aquí tenemos dos coeficientes que son idénticos y tenemos dos que son menores. Sin embargo, nuevamente tenemos un predominante que es este. Por lo tanto, voy a decir que la persona B va a hacer la tarea número 2. ¿Ok? Nuevamente, vamos con la persona C. Para la persona C tenemos tres tareas en las cuales debiese ser relativamente indiferente y tenemos una tarea la cual claramente es más apto. Lo vamos a seleccionar. Ahora, para la persona D nos encontramos con un problema. Fíjense, lo que nosotros tendríamos que hacer es seleccionar la tarea 2 con la persona D, ¿correcto? Sin embargo, nosotros estamos rompiendo una restricción que nos entrega el problema. Nos dice, cada persona debe ser asignada exactamente a una tarea. Y cada tarea debe tener asignada una persona. O sea, yo no puedo tener dos tareas, yo no puedo tener dos personas con una misma tarea asignada. ¿Ok? En este caso, nosotros estaríamos tentados a seleccionar la tarea número 2 para la persona número D. Sin embargo, esta tarea ya la seleccionamos anteriormente con la persona D. Por lo tanto, ya no la podemos seleccionar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Buscar el segundo óptimo, en donde no haya una persona que se haya asignado. En este caso, vendría siendo este. ¿Ok? Finalmente, para la persona E, tenemos que buscar cuál es su coeficiente de adecuación más alto. Ya tenemos una persona en la tarea 1, tenemos una persona en la tarea 2, tenemos una persona en la tarea 4 y tenemos una persona en la tarea 5. Por lo tanto, lo último que nos queda sería seleccionar esta tarea. ¿Ok? Vamos a llevar esto a una matriz. Copiemos nuestro mismo formato y lo vamos a llevar aquí. Limpiemos estas celdas y dejémoslas sin color. Dijimos que la persona A va a tener la tarea 4, la persona B va a tener la tarea 2, la persona C va a tener la tarea 5, la persona D va a tener la tarea 1 y la última persona va a tener la tarea 3. ¿Cierto? Todo este resto va a tener valor 0, ya que nosotros no lo estamos seleccionando. ¿Ok? Vamos a dejar solamente los valores 1 para decir que nosotros seleccionamos una persona. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es ver cuál es el beneficio que nos reporta esta selección. Para esto vamos a utilizar una fórmula que se llama suma producto. Suma producto lo que hace es multiplicar dos matrices que tienen igual dimensión. Igual dimensión se refiere a que tiene igual fila, igual número de fila e igual número de columna. Por lo tanto, vamos a seleccionar nuestra primera matriz, que es nuestra matriz de costos, y con punto y coma vamos a seleccionar nuestra segunda matriz, que es la matriz de selección que nosotros acabamos de armar. Este es el beneficio que tenemos en base a nuestra solución manual. ¿Ok? Este es nuestro beneficio en base a nuestra solución manual. Ahora llevemos este mismo problema que nosotros hemos estado desarrollando de forma manual, llevémoslo a una solución matemática.
¿ok? Con un análisis matemático detrás. Para esto, lo que vamos a hacer es tomar nuestro mismo problema y lo vamos a escribir de una forma matemática. Es decir, vamos a armar un problema de programación lineal. ¿Ok? Entonces, volvamos a repasar brevemente nuestro problema. Nosotros vamos a tener un conjunto de personas, ¿cierto? Vamos a tener una serie de personas que ya sabemos que son 5 personas, ¿correcto? Y estas personas tienen que hacer ciertos trabajos o ciertas tareas, ¿correcto? Y nosotros vamos a tener 5 tareas, ya sabemos que son 5 tareas, ¿ok? También sabemos que hay ciertas restricciones que se tienen que generar con respecto a estas tareas. Por ejemplo, una persona tiene que estar asociada a una tarea. Y una tarea tiene que estar asociada a una persona. ¿Ok? Teniendo esto en consideración, lo que nosotros vamos a armar es nuestro problema de programación lineal. Un problema de programación lineal contiene los siguientes elementos. 1. Va a contener conjuntos. ¿Qué son los conjuntos? Los conjuntos son agrupaciones de elementos que nosotros vamos a tener que trabajar con ellos, que nosotros vamos a tener que asignarlos de alguna manera. Por ejemplo, ya sabemos que tenemos un conjunto de elementos, que son las personas, y tenemos un conjunto de elementos que son las tareas, los cuales nosotros tenemos que hacerlos interactuar. Tenemos que tomar una cierta decisión respecto de qué persona tiene que ir con qué tarea, ¿ok? Y esa decisión va a depender de un coeficiente que en nuestro texto decía C sub i sub j. Si nosotros volvemos a nuestro problema, podemos ver que nos dice que algunas personas están mejor calificadas para algunas tareas y esto es medido por nuestro parámetro C sub i sub j. ¿Ok? Entonces tenemos conjuntos y en este caso nuestro conjunto va a ser lo siguiente. Vamos a decir que tenemos un conjunto I que es igual a el conjunto de personas. ¿Ya? Y este conjunto de personas va a ser designado por la letra I minúscula que tiene referencia a nuestro conjunto mayor que es la I mayúscula. Esta I puede ser 1, 2, 3, 4, hasta n personas. En nuestro caso sabemos que son 5 personas, pero eventualmente este problema se podría llegar a resolver de una forma un poco más grande, ¿ok? Ahora, el siguiente conjunto que tenemos son las tareas. Para las tareas tenemos nuestro conjunto J. Y esto va a ser designado con la letra J minúscula. Esta también puede ir de 1, 2, 3, 4 hasta n tareas. ¿Ok? Nuestro siguiente elemento a revisar son los parámetros. ¿Ok? Parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros en el fondo son elementos que vienen dados por el problema. ¿Ok? Son elementos que vienen fijos, sobre los cuales yo no tengo poder de decisión. ¿Ok? No tengo poder de decisión. ¿Ok? Vienen dados por el problema. En este caso, nuestro coeficiente de adecuación era un parámetro, porque nosotros no podíamos decidir sobre él. Eso es solamente una información. Es una información que viene dada por el problema. Es una información.
Es decir, yo no puedo hacer nada respecto de eso, es algo que viene dado. Y en este caso es nuestro parámetro C sub i, perdón, en este caso es nuestro parámetro C sub i sub j, ¿ok? C sub i sub j, que es igual a la calificación de las personas i para desarrollar la tarea j. ¿Ok? Ya teniendo esto claro, tenemos que continuar con nuestra tercera definición. Nuestro tercer elemento, que contiene un problema de programación lineal, son las variables de decisión. ¿Ok? Son las variables de decisión. Una variable de decisión es algo que yo tengo que decidir como manager, yo tengo que decidir como un administrador. En este caso, la decisión que nosotros tenemos que tomar es a qué persona voy a asignar qué tarea. Para esto, nosotros podemos ver este cuadro que nosotros armamos aquí. Si yo selecciono 1, significa que yo voy a elegir la persona A para la tarea X, ¿ok? Para la tarea 4 en este caso. 0 significa que yo no selecciono a la persona para esta tarea. Las variables de decisión pueden ser de dos tipos. Pueden ser binarias, que usualmente son decisiones del tipo sí, no, ¿ok? O se asigna o no. Usualmente son ese tipo de decisiones. Por otra parte, nosotros tenemos variables continuas, que estas variables continuas pueden ser diferentes números, puede ser 1, 2, 3, ¿ok? Una variable binaria va a ser 0 y 1, ¿ok? Una variable continua puede ser múltiples números, ¿ya? Esto se da usualmente en decisiones de, por ejemplo, cuánto producir, cuánto voy a producir, cuánto voy a enviar, cuánto enviar, ¿ok? De cantidades, en el fondo, cantidades, ¿ok? Disculpen. Ya. Entonces, nuestra variable de decisión que vamos a utilizar en este caso va a ser una variable de tipo continua. Perdón, una variable de tipo binaria. La variable de tipo binaria, como ya estuvimos conversando, es de la forma 0 o 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir, mi variable de decisión va a ser x sub i sub j. Las letras siempre van a definirse como una variable, como un parámetro, como un conjunto, y los subíndices van a hacer referencia a un elemento de los conjuntos. Fíjense, cuando yo digo sub i y sub j, estoy diciendo, ok, esta decisión va a tener relación con un elemento del conjunto i y con un elemento del conjunto j. ¿Ok? Entonces, nuestra variable de decisión
va a ser igual a 1, ¿ok? Si la persona I es asignada a la tarea J. 0 en caso contrario, ¿ok? Esta es nuestra variable de decisión. Ahora vamos a ver las restricciones. Recordemos que nuestro problema tenía restricciones, ¿ok? Hagamos un breve resumen de los elementos que tiene un PPL. Les pido disculpas por el desorden, pero PPL, problema de programación lineal. Entonces, vamos a tener conjuntos, vamos a tener parámetros, vamos a tener variables de decisión, vamos a tener restricciones. Y finalmente vamos a tener una función de optimización. Ya vamos a ver qué es lo que es esta función de optimización. Vamos a ver ahora las restricciones. ¿Ya? Nuestra restricción número 1 dice lo siguiente. Una persona puede tener o debe tener asignado una tarea. ¿Ok? Una persona, recordemos que las personas son con sub i, debe tener asignado una tarea. Para esto lo que vamos a hacer es una fórmula matemática. Si nosotros vamos aquí a nuestro Excel, lo podemos ver de una forma más práctica. Veámoslo primero en el Excel y luego lo van a poder ver de una manera más fácil en el papel en sí. Entonces, lo que dice es, una persona debe tener asignada a una tarea. Por lo tanto, vamos a ver una persona y vamos a ver la tarea. Para esto lo que vamos a hacer es utilizar la función suma y vamos a seleccionar las celdas que están asociadas a una persona. Le damos Enter y vemos nuestra restricción 1. Tomamos nuestra fórmula y la copiamos hacia abajo. Si nosotros vemos cuál es el resultado, se dan cuenta de que todas tienen 1. Eso significa que una persona tiene una tarea asignada. ¿Qué no debiese ocurrir? Esto. Que una persona tenga 2 tareas asignadas. ¿Ok? Necesitamos que solamente exista una tarea con una persona. Entonces, fíjense que lo que nosotros estamos haciendo es decir, ok, para cada persona vamos a ir haciendo esta evaluación para cada persona. Vamos a aplicar esta evaluación para cada persona. Para cada persona yo voy a sumar las celdas de las diferentes tareas. Para cada persona yo voy a sumar las celdas de las diferentes tareas. ¿Ok? Entonces, vayamos a nuestra fórmula matemática. Para poder decir esto,
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que la sumatoria de nuestra variable de decisión, x sub i, recordemos que x sub i es si una persona es asignada a la tarea j. Entonces vamos a hacer la sumatoria de x sub i. ¿Qué es lo que nosotros vamos a sumar? Bueno, vamos a sumar todas las tareas, ¿cierto? Volviendo a nuestro ejemplo en el Excel, recordemos de que nosotros estamos sumando todas las tareas. Y la estamos sumando para cada persona, ¿ok? Por lo tanto, vamos a decir que x sub i sub j, nuestra variable de decisión, está siendo sumada para cada tarea y esta suma tiene que ser igual a 1. No puede ser más que eso, ya que una persona no puede tener más de 2 tareas, ¿ok? Y esto lo vamos a evaluar para cada persona. Para cada persona i perteneciente a nuestro conjunto i. ¿Ok? Vamos a la restricción número 2. La restricción número 2 es bastante parecida, pero es desde la otra óptica, desde la otra vista. Dice, una tarea puede tener, o en realidad no es que puede, sino que debe tener asignada una persona. Nuevamente recordemos que las personas son i y las tareas son j. Para esto volvamos a nuestro Excel. Dice, una tarea debe tener a una persona asignada. Por lo tanto, vamos a armar nuestra restricción número 2. Mejor copiémosla, ya que tiene el formato. Restricción número 2, ¿cierto? Y vamos a hacer nuevamente nuestra suma. Pero ahora la diferencia es que lo vamos a hacer para cada tarea. Vamos a sumar las personas, pero para cada tarea. ¿Ok? Y esa suma tiene que ser igual a 1. Volviendo a nuestra fórmula matemática, lo que vamos a decir es lo siguiente. La sumatoria de x sub i sub j con i perteneciente a nuestro conjunto i de personas debe ser igual a 1 para cada j, ¿cierto? Recuerden que ahora estamos evaluando por cada tarea, para cada j perteneciente al conjunto j. Finalmente, nuestra última restricción que vamos a levantar se llama naturaleza de las variables. Esta restricción lo que hace es decir, de alguna manera, el tipo de variable que nosotros estamos utilizando. Recordemos que nuestras variables podían ser binarias o continuas. En este caso, nuestra restricción va a decir lo siguiente. Disculpen. Nuestra restricción va a decir lo siguiente. X sub i sub j pertenece al conjunto 0,1. Esas son las tres restricciones que nosotros tenemos consideradas hasta este momento.
Finalmente, lo que nosotros vamos a desarrollar es nuestro último elemento de los problemas de la programación lineal. Recordemos que ya tenemos nuestros conjuntos, nuestros parámetros, nuestras variables de decisión, restricciones y función objetivo. Este es el elemento que nos queda por definir. La función objetivo es una combinación entre los parámetros y nuestra variable de decisión. O directamente puede ser la variable de decisión por sí misma. Depende del problema, depende de cómo se esté caracterizando el problema. ¿Ok? Pero en particular, el elemento que lleva la función de optimización es la variable de decisión. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es maximizar nuestra función z, y esta función z consiste en lo siguiente. Será la sumatoria doble de i perteneciente al conjunto i, que son las personas, y de j perteneciente al conjunto j, que son los proyectos. Vamos a multiplicar nuestra variable de decisión, que es x sub i sub j, por nuestro parámetro o nuestro coeficiente de adecuación, que es c sub i sub j. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es tomar la mejor decisión posible, ya que nosotros estamos maximizando en base a nuestra variable de decisión, que es x sub i sub j. ¿Okay? Si nosotros, en el fondo lo que nosotros estamos haciendo en este momento es decir, una persona, ¿cierto?, tiene un coeficiente de adecuación c sub i sub j para la tarea j, ¿ok? En este caso digamos que es la tarea número 1. Digamos que en este caso el coeficiente de adecuación es 3, ¿ok? Vamos a ver la tarea número 2, persona 1, y vamos a decir que nuestro coeficiente de adecuación va a ser 4. Si nosotros estamos maximizando, estaríamos multiplicando la decisión de, recordemos que esta decisión es binaria, estaríamos multiplicando esta decisión, que es 1 y 0, ¿ya?, por nuestro coeficiente de adecuación, que recordemos que es un número entero. En este caso, nosotros vamos a maximizar, por lo tanto, diríamos, ok, para la persona 1, ¿cierto?, en la tarea 2, en este caso x sub 1 con la tarea número 2 va a ser igual a 1. Y ese 1 lo vamos a multiplicar por el coeficiente de adecuación, que es 4, y nos va a dar 4, que es más alto que si nosotros dijéramos persona 1, tarea 1, que es igual a x sub 1, y esto es igual a 1 por 3, y esto obviamente es menor que 4. Como estamos maximizando, nos vamos a quedar con la tarea número 2. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver esto con el solver. Si nosotros tratamos de resolverlo de manera manual, se hace bastante complicado. ¿Ok? Las combinaciones que se pueden generar son muy grandes. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestro optimizador de solver para poder solucionar este problema. Para eso, lo primero que vamos a hacer es activar el solver. Vamos a ir a la pestaña Archivo, vamos a ir hasta Opciones, y en Opciones vamos a Complementos. En Complementos, ¿ok?, tenemos estos complementos de Excel y vamos a pinchar Ir. Fíjense que aquí yo ya lo tengo activado, pero aquellos que no tengan activado el solver tienen que hacer clic en esa casilla y tiene que quedar el ticket. Le dan Aceptar y ya va a aparecer el solver en la pestaña Datos. Ustedes van a la pestaña Datos, se dirigen hacia la parte superior derecha, donde se encuentra la ficha Análisis. En Análisis, ustedes abren este
este botón que se llama Solver. ¿Ok? Perfecto. Lo primero que tenemos en el Solver es establecer objetivo. En donde vamos nosotros a establecer el objetivo, vamos a seleccionar la función de optimización. Nuestra función de optimización era la multiplicación del coeficiente de adecuación por nuestra variable de decisión. En este caso, este elemento que nosotros tenemos aquí será nuestra variable de decisión, ya que aquí dejaremos que nuestro solver automáticamente tome la decisión de qué persona vamos a asignar. ¿Ok? Para eso, estas celdas deben quedar vacías, completamente vacías. ¿Ok? Volviendo a nuestro solver, vamos a establecer nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo es esta que se encuentra aquí. ¿Ok? Recordemos que esta función objetivo es el suma producto de nuestro coeficiente de adecuación con nuestras variables de decisión, que es exactamente lo que nosotros intentamos de alguna manera describir aquí. ¿Ok? La doble sumatoria de las personas con las tareas, multiplicándose la variable de decisión por el coeficiente de adecuación. Seleccionamos entonces esa celda como la función de optimización y vamos a seleccionar maximizar para que nuestro solver maximice el valor que nosotros podemos obtener. Donde dice cambiando las celdas de variables, vamos a seleccionar nuestras celdas de variable, ¿ok? Nuestro X sub Y sub J, todas estas celdas. Y ahora, en esta sección, dice sujeto a las restricciones. Aquí vamos a añadir las restricciones. Pinchamos agregar y vamos a comenzar a añadir nuestras restricciones. Por ejemplo, sabemos que todas estas celdas deben ser igual a 1. Pinchamos agregar para añadir una restricción. ¿Ok? Si nosotros le damos cancelar, fíjense que ya se encuentra lista la primera restricción que nosotros añadimos. Vamos a pinchar y vamos a seleccionar nuestra segunda restricción. En referencia de celda, seleccionamos las celdas que van a tener la fórmula de la restricción. Le damos igual, ¿ok? Aquí tenemos varias opciones, puede ser menor o igual, igual o mayor o igual. En este caso le vamos a dar igual y vamos a decirle a la restricción que tiene que ser igual a 1. La vamos a agregar porque todavía no queremos salir de este panel. Finalmente vamos a añadir la restricción de la naturaleza de las variables. Para eso vamos a seleccionar nuestras celdas de variable y le vamos a pedir que nos dé la opción de bin. Bin es de binario, ¿ok? Mientras int es de entero. Si nosotros tuviésemos alguna variable de decisión entera que fuese un número entero, como 3, 4, 5, 20, 200, tendríamos que seleccionar int. Pero en este caso es una variable de tipo binaria, que es 1 o 0. Por lo tanto, pinchamos bin. Lo seleccionamos y le damos a aceptar. Finalmente, vamos a utilizar nuestro simplex linear problem, porque nosotros lo que tenemos aquí es un problema de tipo lineal. ¿Ok? Este será el método de resolución que vamos a utilizar. Y le vamos a dar resolver. Fíjense que nos dice, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Perfecto. Vamos a pinchar en conservar solución de Solver. ¿Ok? Y le vamos a dar aceptar. Lo que hizo el Solver es, de alguna manera, vamos a pintar esto. Dame un segundito. Listo, hagámoslo así. Entonces, lo que hizo Solver es automáticamente seleccionar la mejor combinación de personas y tareas, sujeto a las restricciones que nosotros le planteamos. Para este caso, recordemos lo que nosotros habíamos seleccionado.
dijimos que la persona A tenía que ir con la tarea 4. ¿Ok? Perfecto, nos fue bien. La persona B dijimos que tenía que ir con la tarea 2, pero en realidad no es así. La persona B, para obtener nuestro óptimo, debiese ir con la tarea 3. La persona C dijimos que tenía que ir con la tarea 5. En este caso estamos bien, es lo correcto. La persona D dijimos que tenía que ir con la tarea 1, pero en este caso encontramos un óptimo mejor diciéndole que la persona D tiene que ir con la tarea 2. Claramente, ya que la tarea 2 reporta un beneficio de 5 unidades por sobre la tarea número 1. Finalmente, tenemos a la persona E con la tarea número 1, mientras que nosotros habíamos dicho que la persona E tenía que ir con la tarea 3. ¿Se dan cuenta? Si nosotros sumamos la solución manual que nosotros habíamos realizado, me falta 1. Fíjense, tenemos 47. Si nosotros restamos esto, tenemos una diferencia de 4. Es decir, Solver logró encontrar una solución que es 4 veces mejor a la que nosotros habríamos encontrado de forma manual. ¿Ok? De esta forma, si nosotros llevamos un problema al mundo matemático, si nosotros planteamos de forma matemática el problema y lo podemos llevar a una solución en Solver, entonces vamos a poder encontrar óptimos que son mucho mejores a los que nosotros de forma manual podríamos alcanzar. Vamos con el problema número 2. ¿Ok? Nos vamos a tomar un pequeño break y vamos a hacer un pequeño repaso. Recordando, nuevamente, lo que nosotros estamos viendo hoy son problemas de programación lineal o problemas de programación entera, ya que solamente estamos trabajando con números enteros, no estamos trabajando con números decimales y algo por el estilo. ¿Okay? Entonces estamos viendo problemas de programación lineal o problemas de programación enteros, como se quiera decir. Recordar que estos problemas se componen o se estructuran de la siguiente manera. 1. Conjuntos, que son una serie de elementos que nosotros vamos a asignar. Elementos que nosotros vamos a asignar o sobre los cuales nosotros vamos a tomar una decisión. En este caso ya vimos que podían ser personas, pueden ser tareas, pueden ser objetos, de alguna manera, pueden ser objetos. Disculpen las estrellas, pero espero que se entienda que son objetos. Y así sucesivamente. Pueden ser días también, podrían llegar a ser días, etc. Lo segundo que nosotros tenemos son los parámetros. Los parámetros son información que viene seteada información que viene predefinida por el problema. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros hablamos un poco en términos quizás económicos, nosotros podríamos decir, o podríamos levantar algún supuesto quizás, que el precio está dado, o es fijo. En este caso, esto vendría siendo un parámetro, ya que yo no tomo ninguna decisión sobre el precio, y el precio ya me están diciendo que es información que viene dada por el problema, que viene dado, que está fijo, ¿ok? Entonces, si es que nosotros viésemos curva de precio-demanda, lo único es que nos
que nos quedaría por mover sería nuestra Q, ¿cierto? Que es la cantidad. Entonces, nuevamente, los parámetros son información que viene predefinida por el problema. ¿Ok? Tomemos el ejemplo de seleccionar un MBA. La selección de un MBA viene dada por ciertos elementos que se encuentran parametrizados en el problema. Vamos a tomar un ejemplo muy particular. Los rankings. Los diferentes MBA tienen diferentes rankings y esos rankings vienen dados, ¿ok? Vienen preseteados. Ustedes no tienen poder de decisión sobre esos rankings. O veamos, por ejemplo, el costo que significa tomar un MBA. El costo viene dado por la institución que te entrega el MBA. Tú no tienes poder de decisión sobre ese costo, ¿ok? Ahora, si es que nosotros nos vamos también con el tema de los conjuntos, nosotros podríamos decir que existe un conjunto de MBA y ese conjunto de MBA tiene una característica que es el precio y que es el ranking. ¿Se fijan la diferencia que hay entre parámetro y conjunto? Número 3, lo que nosotros tenemos son restricciones. Las restricciones son elementos que van a permitir restringir nuestro problema, es decir, que nosotros no tomemos una decisión que vaya fuera de los límites que nos está fijando el problema. Si nosotros lo vemos de alguna forma muy gráfica y muy simple, si nosotros estuviésemos tomando una decisión, digamos, de maximización, usualmente lo que tendríamos que hacer es expandir, ¿cierto? Nuestros puntos de decisión lo más lejos posible de un I y un J, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las restricciones? Las restricciones lo que hacen es fijar un límite sobre el cual tú no te puedes pasar, ¿ok? Una restricción. Son límites sobre los cuales no te puedes pasar, ¿ok? Eso es la función de una restricción. Y no solamente pueden haber una restricción, sino que pueden haber múltiples restricciones como ya estuvimos viendo. Aquí podríamos tener otra restricción. Por lo tanto, este espacio de aquí ya no sería un espacio factible. Y solamente nos quedaríamos con un espacio para tomar decisiones de este sector. ¿Ok? Dentro de esto recordemos que tenemos las variables de decisión. Que las variables de decisión son aquellos elementos sobre los cuales nosotros podemos decidir. Podemos elegir, podemos tomar una decisión. Por ejemplo, qué MBA vamos a tomar. Y finalmente tenemos nuestra función de optimización, que va a definir cómo nosotros vamos a optimizar esta decisión que nosotros estamos tomando aquí. ¿Ok? Vamos nuevamente con nuestro último problema. El último problema dice así. Se cuenta con un presupuesto de B. Ok, tenemos un presupuesto de B para invertir en un conjunto de proyectos para el área de procesos el próximo año. Entonces lo primero que tenemos que saber es que tenemos un presupuesto de B. Existen N proyectos que compiten por parte del presupuesto. Ok, ahora sabemos que tenemos N proyectos. Se ha estimado que el costo total del proyecto J es igual a sub J unidades monetarias. Es decir, tenemos un costo de nuestro proyecto que es igual a sub J, un parámetro. ¿Ok? Esto es información que viene dado por el problema. Tenemos N proyectos que compiten por parte del presupuesto. Eso quiere decir que tenemos una serie de proyectos sobre los cuales nosotros tenemos que tomar una decisión. Por lo tanto, son conjuntos. Se sabe que el retorno esperado del proyecto J es C sub J. Tenemos otro parámetro, otra información que viene dado. ¿Ok? Los parámetros caracterizan nuestro conjunto, lo caracterizan. El problema consiste en seleccionar el conjunto de proyectos que maximice el retorno esperado sin pasar el presupuesto. ¿Ok?
Entonces, para esto, este problema en particular se llama el problema de la mochila. ¿Por qué se llama el problema de la mochila? Yo voy a tener una mochila y, por ejemplo, me quiero ir de campamento. Si yo me quiero ir de campamento, necesito ingresar ciertos elementos en la mochila. Por ejemplo, me gustaría ingresar agua, lógico, porque me puede dar sed y necesitamos agua para poder vivir. Necesitamos ingresar comida, ¿ok? Necesitamos ingresar alguna especie de comida. En realidad no soy muy bueno dibujando comida, así que vamos a dejarlo ahí, comida. Y necesitamos ingresar otro tipo de elementos. Lamentablemente, nuestra mochila es limitada. Es limitada. Por lo tanto, tenemos que seleccionar la mejor combinación de elementos que me vaya a permitir sobrevivir en mi campamento o que permita maximizar mi probabilidad de vida. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, nuevamente, vamos a seleccionar, o vamos a definir, mejor dicho, nuestros conjuntos. Número 1, conjuntos. De acuerdo al texto, tenemos un conjunto que son los proyectos. ¿Ok? Tenemos J, que va a ser igual a los proyectos. Y lo vamos a denominar con la letra sub J. Estos proyectos van a ir 1, 2, 3, pueden ser n proyectos. Dado el problema, no tenemos más conjuntos, por lo tanto, se acaba nuestra definición de conjuntos. Vamos a nuestro elemento número 2, parámetros. Los parámetros que encontramos en nuestro problema son los siguientes. 1. B, que es el presupuesto. Vamos a ponerle a sub j para definir el costo del proyecto j. Y vamos a definir c sub j como el retorno del proyecto j. Entonces, gráficamente, tenemos un conjunto de proyectos que es j, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto n. Y esos proyectos tienen ciertas características. El proyecto 1 va a tener un costo a sub j y va a tener un retorno c sub j. Proyecto 2 también va a tener un costo a sub j y va a tener un retorno c sub j. ¿Ok? Continuemos. Lo que nosotros queremos hacer en el fondo es seleccionar el mejor set de proyectos. Por ejemplo, voy a seleccionar el proyecto 2 porque me entrega mayor beneficio que el proyecto 1. ¿Ok? Estoy haciendo una hipótesis. Solamente estoy definiendo algo al azar. Entonces lo que nosotros queremos hacer es definir un set de proyectos. ¿Ok? Ese set de proyectos va a tener un costo asociado. Y ese costo asociado debe ser como máximo igual al presupuesto que yo tengo. ¿Cierto? Básicamente el problema de la mochila. Yo tengo una serie de proyectos que tengo que seleccionar, pero no me puedo pasar del tamaño máximo de la mochila, que es mi presupuesto. ¿Sí? Dicho esto, definamos nuestra variable de decisión.
Nuestra variable de decisión va a ser x sub j, que nuevamente va a ser una variable binaria. 1 si se selecciona el proyecto j. 0 en caso contrario. Ahora vamos a añadir nuestra restricción. Dado el problema que nosotros estábamos revisando, la única restricción que tenemos es la siguiente. La sumatoria de los proyectos que nosotros vamos a elegir, ¿ok?, debe ser menor o igual al presupuesto que yo tengo asociado. Y además, recordemos, nunca olvidemos nuestra naturaleza de las variables, es decir, restricción 1, restricción 2, x sub j pertenece al 0,1. ¿Ok? Finalmente, definamos nuestra función de optimización. ¿Qué número llevamos? 4, 5. Finalmente, definamos nuestra función de optimización. Y esta función de optimización va a hacer lo siguiente. Vamos a maximizar nuestra función z variando nuestra variable decisión x sub j, y esta función z va a ser igual a lo siguiente. La sumatoria de x sub j por c sub j para todos los proyectos. Recordemos que c sub j es el retorno de los proyectos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Vamos a decir, ok, proyecto, retorno, x sub j. Proyecto 1 tiene retorno 10. Ok, me quedo con él. Proyecto 2 tengo retorno 20. Ok, me quedo con él. Proyecto 3 tengo retorno 30. Ok, me quedo con él. ¿Ya? Estos proyectos van a tener un costo asociado, que es a sub j. Este costo va a ser, por ejemplo, 100. Por lo tanto, yo activo 100. Este costo va a ser 200, yo activo 200. Este costo va a ser 100, yo activo 100. Y voy a tener un presupuesto que va a ser igual a 500. Por lo tanto, si nosotros tomamos esta suma, nos da 2, 4. 400. ¿Ok? Si nosotros tuviésemos otro proyecto, un proyecto 4, por ejemplo, que tuviese un costo de 200, ya no lo podríamos tomar, porque nosotros estamos limitados por nuestra restricción de presupuesto. Vamos a revisarlo en el solver. Lo primero que tenemos es el costo del proyecto y tenemos el beneficio del proyecto. ¿Ok? El costo total del proyecto de todos los proyectos son 36. Y fíjense que tenemos un presupuesto de 13 unidades monetarias. Por lo tanto, obvio que no vamos a poder seleccionar todo. Para esto vamos a armar nuestra variable de decisión, x sub y sub j, y vamos a ver qué proyecto nosotros vamos a elegir. Recordemos que esta variable de decisión, al ser variable de decisión, debe quedar vacío. ¿Ok? No puede quedar con fórmula ni nada por el estilo. Entonces vamos a tener el costo de los proyectos seleccionados.
Para esto vamos a utilizar la fórmula suma producto. Seleccionamos el costo de los proyectos y lo vamos a multiplicar por nuestra variable de decisión. Ahora vamos a tener el beneficio de los proyectos seleccionados. Y va a ser nuevamente la suma producto del set de beneficios multiplicado por el set de variable de decisión. ¿Ok? Ahí está la fórmula. Y aquí está la fórmula de los costos. Entonces armemos nuestro solver. Nuevamente vamos a la pestaña datos, pinchamos solver y vamos a armar nuestro solver. ¿Ok? Limpiemos cualquier cosa que nosotros tengamos. Seleccionamos restablecer todo. Ya. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es el beneficio de los proyectos seleccionados. Lo que queremos hacer es maximizar el beneficio de los proyectos seleccionados. Recordemos que aquí tenemos nuestra función objetivo y la vamos a maximizar. ¿Ok? ¿Cuáles son las celdas que vamos a variar? Estas celdas de X sub J. ¿Perfecto? Y ahora vamos a añadir restricciones. Pinchamos agregar, referencia de celda y la restricción que nosotros tenemos, que era solamente una, en realidad son dos, pero en este caso tenemos una, es que el costo de los proyectos debe ser menor o igual, como máximo debe ser igual al presupuesto. ¿Ok? El costo de los proyectos seleccionados no puede superar al presupuesto. Le damos a agregar y al mismo tiempo vamos a seleccionar nuestra variable de decisión. Y le vamos a decir que sea de tipo binaria. Le damos a aceptar. Y con eso ya queda listo nuestro modelo de optimización. Lo pinchamos resolver. Y nos dice que encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. Se cumplen todas las restricciones. ¿Ok? Le damos a aceptar. Y podemos ver que ocupamos el máximo del presupuesto. ¿Ok? Ocupamos 13, que es el máximo de los presupuestos. Y el beneficio de los proyectos seleccionados es 32. Si vemos cuáles son los proyectos que se seleccionaron, aquí podemos ver los que están en verde. Tomémoslo y dejémoslo ahí. Ahora juguemos con nuestro presupuesto. Veamos qué pasa si es que yo tengo un presupuesto igual a 10. Vamos a los datos, pinchamos en solver y le damos resolver. Fíjense que cambia completamente la configuración de los proyectos. Ya no tenemos el proyecto 2, ¿ok? Ahora tenemos el proyecto 3 y el proyecto 4, tenemos el proyecto 6 y se activó otro proyecto que era el 9, ¿ok? Obteniendo una configuración de 27 unidades monetarias como beneficio. ¿Ya, chicos? Eso es la primera ayudantía, es la introducción a lo que es los problemas de programación lineal. Voy a subirles la pauta, voy a subir todo, y si de todas maneras necesitan o requieren de mayor información, de mayor apoyo, no tengo ningún problema. Lo de hoy día fue una situación excepcional que en realidad no está mucho bajo mi control. Así que eso, chiquillos, ¿ya? Muchas gracias y nos estaremos viendo. Cualquier cosa, estaré atento.